Hay algo que casi nadie te ha contado sobre el mundo en el que vivió Jesús. Un mundo donde las plantas, los aromas y ciertas sustancias no eran simplemente recursos medicinales o especias de cocina. Eran puertas. Puertas hacia lo sagrado, hacia la visión, hacia lo que la gente de aquella época llamaba la presencia de Dios. Y esto no es especulación moderna, ni teoría conspirativa. Está respaldado por la arqueología, por los textos sagrados mismos, por el estudio de las tradiciones del cercano Oriente Antiguo y por investigadores serios de todo el mundo. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo olvidado, ese que quedó fuera de las páginas de los evangelios que conocemos, ese que fue silenciado, reinterpretado o simplemente ignorado por siglos de tradición religiosa oficial. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar para siempre la forma en que lees la Biblia. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender este tema, primero tenemos que situarnos. Jesús nació y vivió en Palestina, en una región del Mediterráneo oriental, que era un verdadero cruce de caminos entre civilizaciones. Judíos, romanos, griegos, egipcios, persas, nabateos. Todos estos pueblos convivían, comerciaban y se influenciaban mutuamente. Y todos ellos, sin excepción, usaban plantas sagradas en sus rituales religiosos. El uso de sustancias psicoactivas, inciensos y aceites aromáticos potentes formaba parte del tejido mismo de la espiritualidad antigua. No era algo marginal ni prohibido, era parte central del culto, sí, del sacerdocio y del contacto con lo divino. Comencemos con algo que aparece directamente en la Biblia, aunque pocos se detienen a analizarlo con cuidado: el aceite sagrado de la unción. En el libro de Éxodo, capítulo 30, Dios le da a Moisés una receta muy específica. No es una metáfora ni una fórmula vaga, es una lista de ingredientes con cantidades exactas. Y entre esos ingredientes aparece algo que en hebreo se llama Kane Bosem. 500 ciclos de Kane Bosem. Ese nombre, traducido literalmente, significa caña aromática o cálamo aromático. Durante siglos, los traductores lo interpretaron como simple caña o incluso como jengibre dulce. Pero en 1980, la etnobotánica polaca Zula Bennett publicó un análisis lingüístico exhaustivo en el que argumentó que Kane Bosem era, en realidad, cannabis. Su análisis mostró que la raíz semítica de la palabra es prácticamente idéntica a las palabras que en lenguas semíticas antiguas designaban al cannabis. Y no estaba sola. Otros investigadores, como el estudioso de religiones comparadas Chris Bennett, han profundizado en esta hipótesis con evidencia arqueológica y filológica. ¿Y qué importancia tiene eso? Tancia, enorme, porque ese aceite de unción sagrado no era un simple perfume ceremonial, era untado sobre los sacerdotes, los reyes y los profetas de Israel. Era el aceite con el que se ungía a las personas para consagrarlas al servicio divino. La misma palabra Mesías, en hebreo Mashiach, significa el ungido. Jesús, en griego Christos, también significa el ungido, el que ha sido cubierto con el aceite sagrado. Si ese aceite contenía cannabis en concentraciones significativas, combinado con otros ingredientes también potentes como la mirra, la canela y el cálamo, la absorción a través de la piel de una persona habría tenido efectos reales sobre el sistema nervioso central. No estamos hablando de magia, estamos hablando de química, de etnofarmacología, de cómo los antiguos usaban el conocimiento de las plantas de maneras que hoy apenas empezamos a comprender. Pero el cannabis no es la única planta que merece atención en este contexto. Hablemos de otra, la ruda siria, conocida científicamente como Peganum harmala. Esta planta crece de forma silvestre en todo el Medio Oriente, incluyendo las regiones donde Jesús caminó. Sus semillas contienen armina y armalina, dos alcaloides con propiedades inhibidoras de la MAO, la monoaminooxidasa. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que cuando se combinan con otras sustancias, estas moléculas amplifican y prolongan sus efectos de manera dramática. Los investigadores que estudian el uso chamánico de plantas en el Medio Oriente antiguo han señalado que la ruda siria era probablemente conocida y utilizada en contextos rituales. En varias tradiciones del mundo islámico tardío, la ruda siria se usa aún hoy como incienso de purificación y protección espiritual. Ahora hablemos de algo que sí está documentado de manera indiscutible en los textos bíblicos: el incienso.
El libro del Éxodo también describe un incienso sagrado específico que debía quemarse exclusivamente en el tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Sus ingredientes incluían estacte, uña aromática, gálbano y olíbano puro. El gálbano en particular es una resina que hoy conocemos como Ferula galvaniflua y que contiene compuestos con propiedades psicoactivas documentadas. El olíbano, el incienso de Boswellia, ha sido estudiado en investigaciones recientes y se ha encontrado que activa los canales iónicos en el cerebro que alivian la ansiedad y la depresión. Un estudio publicado en el FACEP Journal en 2008 por investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén demostró esto experimentalmente en ratones. En un espacio cerrado como el Sancta Sanctorum del templo, donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año, rodeado de enormes cantidades de ese incienso ardiendo, los efectos habrían sido intensos y mensurables. Hablemos ahora del contexto más amplio en el que vivió Jesús. El mundo del Mediterráneo antiguo estaba profundamente marcado por los misterios. Los misterios de Eleusis, en Grecia, eran quizás los rituales religiosos más famosos del mundo antiguo. Durante casi 2000 años, millones de personas, incluyendo a Platón, Cicerón, Marco Aurelio y Plutarco, participaron en estos ritos y emergieron de ellos transformados, describiendo experiencias de muerte y renacimiento simbólico, visiones de los dioses, revelaciones sobre la naturaleza del alma. ¿Qué consumían en esos ritos? Durante siglos, esto fue un misterio, pero en 1978, el investigador clásico Gordon Wasson, junto con el químico Albert Hofmann, el mismo que sintetizó el LSD, y el clasicista Carl Rock, publicaron un libro revolucionario llamado El Camino a Eleusis. En él argumentaron, con sólida evidencia filológica y botánica, que el quiqueón, la bebida sagrada consumida en los ritos eleusinos, contenía ergot, un hongo que crece sobre el centeno, y otros cereales, y que contiene alcaloides del ácido lisérgico, precursores directos del LSD. ¿Y qué tiene que ver Eleusis con Jesús? Todo. Palestina en el siglo I estaba inmersa en el mundo helenístico. El griego era la lengua franca del Mediterráneo. Las ciudades de la Decápolis, justo al lado de Galilea, eran centros de cultura griega. Alejandría, en Egipto, era la ciudad más sofisticada del mundo y albergaba una enorme comunidad judía profundamente influenciada por el platonismo y el hermetismo. El judaísmo del siglo I no era monolítico. Estaban los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes, los samaritanos y una multitud de grupos y movimientos que mezclaban la tradición hebrea con influencias del mundo circundante. Jesús mismo vivió y predicó en este entorno. Los esenios merecen atención especial en esta conversación. Este grupo judío, que habitaba principalmente en comunidades del desierto como Qumran, junto al Mar Muerto, era conocido por sus prácticas ascéticas, sus baños rituales de purificación y su profundo conocimiento de las plantas medicinales. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, describe a los esenios como expertos en las propiedades de las raíces y piedras, con poderes curativos notables. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947 y que son la biblioteca de la comunidad esenia de Qumran, incluyen documentos como el rollo de las plantas, que aunque fragmentario, sugiere un conocimiento herbolario sofisticado. Muchos investigadores han señalado paralelos entre las enseñanzas de Jesús y las doctrinas esenias. Pero hay una planta en particular que ha generado un debate académico especialmente apasionante en los últimos años: la acacia. El árbol de acacia es omnipresente en la Biblia. El Arca de la Alianza estaba hecha de madera de acacia. El tabernáculo, el altar, la mesa de los panes de la proposición, todo de madera de acacia. Y hay algo extraordinario en esta planta que la mayoría de las personas no sabe. La acacia, específicamente la acacia nilótica, y varias especies relacionadas que crecen en el Sinaí y en toda la región del Medio Oriente, contiene dimetiltriptamina en sus tejidos, la DMT, la misma molécula que se encuentra en la ayahuasca amazónica, la misma que los investigadores de la conciencia han llamado la molécula del espíritu. La DMT por sí sola es inactiva
cuando se toma oralmente, porque las enzimas MAO del tracto digestivo la descomponen antes de que pueda actuar. Para que sea activa, necesita combinarse con un inhibidor de la MAO, como los que se encuentran en la ruda siria de la que hablamos antes. Esta combinación, Acacia más ruda siria, sería el análogo de Oriente Medio de la ayahuasca amazónica, y en la región del Sinaí, ambas plantas crecen de manera natural. El investigador israelí Benny Shannon, profesor de psicología cognitiva en la Universidad Hebrea de Jerusalén, publicó en 2008 en el Journal of Cognition and Culture un artículo titulado Biblical Entheogens, a Speculative Hypothesis, en el que propone que las visiones de Moisés en el monte Sinaí, incluyendo la zarza ardiente y la recepción de los 10 mandamientos, podrían haber ocurrido bajo la influencia de una combinación de estas dos plantas. Su hipótesis fue controversial, pero él fue cuidadoso en presentarla como especulativa y respaldada por el conocimiento que tenemos de cómo estas sustancias generan experiencias de luz brillante, voz divina y revelación. El debate sobre la zarza ardiente es fascinante en sí mismo. El texto del Éxodo describe una zarza que ardía sin consumirse, desde la perspectiva de alguien que ha consumido sustancias que generan visiones de luz brillante. Esta descripción encaja con fenómenos perceptuales bien documentados. Lo importante aquí no es zanjar el debate, sino entender que el contexto arqueobotánico de la región era rico en plantas con propiedades activas, y que los antiguos israelitas, como todos los pueblos de la antigüedad, tenían un profundo conocimiento de esas plantas. Deja tu like, suscríbete y comparte. Volvamos ahora a Jesús y a los evangelios. Hay una escena que merece análisis en este contexto: la transfiguración. Según los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, Jesús subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan. Allí, de repente, su rostro resplandecía como el sol, y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Aparecieron Moisés y Elías hablando con él, y una voz desde una nube luminosa dijo: «Este es mi Hijo amado». Pedro, Santiago y Juan cayeron sobre sus rostros aterrados. Cuando levantaron la vista, vieron a Jesús solo. La experiencia de ver a figuras luminosas, de escuchar voces, de sentir un terror mezclado con éxtasis, de ver colores o luces intensas. Estas son experiencias que aparecen consistentemente en la literatura de estados no ordinarios de conciencia inducidos tanto por plantas como por meditación profunda, ayuno extremo o privación sensorial. No decimos que la transfiguración se explica solo por plantas. Lo que decimos es que la gente de aquella época tenía herramientas para inducir estos estados y que esas herramientas incluían plantas. El ayuno también merece un espacio en esta conversación. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto antes de comenzar su ministerio público. El ayuno prolongado induce por sí mismo estados alterados de conciencia significativos. Cuando el cuerpo lleva varias semanas sin ingerir alimentos sólidos, el cuerpo entra en cetosis profunda, el cerebro comienza a funcionar principalmente con cetonas, y los estados de visión, alucinación y éxtasis pueden ocurrir de manera natural. Muchas tradiciones místicas del mundo han usado el ayuno como tecnología espiritual precisamente porque produce estos efectos, y en el desierto, rodeado de plantas con propiedades activas, la posibilidad de contacto con esas sustancias no puede descartarse. Hay que mencionar también el vino en el contexto de la época. El vino en la antigüedad no era el vino que conocemos hoy. La práctica de añadir agua al vino era universal en el mundo grecorromano, pero también era común la práctica contraria: añadir al vino una variedad de hierbas, resinas y otros materiales para potenciar sus efectos. El vino griego y romano era a menudo un preparado complejo. Ingredientes como la mandrágora, el beleño, el opio, la mirra y docenas de otras sustancias eran añadidos en distintas combinaciones. El vino que Jesús bebió en la última cena, el vino que circulaba en los simposios y reuniones del mundo helenístico del siglo I, podía ser un producto muy diferente al simple vino de uva que imaginamos hoy. En 2020, un equipo de arqueólogos que excavaba en Tel Arad, en el Negev israelí, anunció un descubrimiento extraordinario. Analizando residuos en los altares de un templo israelita del siglo VII a.C., encontraron dos sustancias. En un altar, cannabis; en el otro, incienso de boswellia. El análisis fue publicado en la revista científica Tel Aviv.
Journal of the Institute of Archaeology de la Universidad de Tel Aviv. Esto no era ya hipótesis o especulación lingüística, era evidencia química directa de que el cannabis se usaba en rituales religiosos israelitas siglos antes de Jesús. El director del estudio, Eran Aryeh del Museo de Israel, declaró que era la primera vez que se encontraba evidencia directa del uso de cannabis en el culto del antiguo Israel. Este hallazgo es monumental. Ahora hablemos de los ungüentos de Jesús desde otra perspectiva, la de sus curaciones. Los evangelios describen numerosas curaciones realizadas por Jesús. Algunas involucran simplemente palabras o el tacto, pero otras son más específicas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 8, Jesús cura a un ciego de Betsaida de una manera peculiar. Escupe en sus ojos, pone sus manos sobre él y le pregunta si puede ver algo. El hombre dice que ve gente que parece árboles caminando. Jesús le pone las manos de nuevo y entonces el hombre ve claramente. La saliva en el contexto de la curación, el toque de manos, la progresión gradual de la visión. Algunos investigadores han señalado que este procedimiento se asemeja a la práctica de aplicar sustancias directamente a los ojos, algo que hacían los practicantes de magia y medicina del mundo antiguo con preparados de plantas que contenían alcaloides como los de la belladona, que a dosis muy bajas pueden producir efectos ópticos y de visión alterada. El Evangelio de Juan, considerado el más místico de los 4 evangelios canónicos, está lleno de imagery que resuena con las tradiciones de los misterios. La apertura del Evangelio de Juan, el famoso "en el principio era el verbo", tiene paralelos muy cercanos con la literatura hermética griega y con la filosofía de Filón de Alejandría. Los primeros cristianos gnostisantes, que circulaban en el siglo II, tenían una relación muy diferente con las sustancias sagradas. Los textos gnósticos de Nag Hammadi, descubiertos en Egipto en 1945, revelan un mundo de experiencias espirituales intensas, visiones, ascensos al cielo, encuentros con seres luminosos, que tienen todas las características de las experiencias inducidas por enteógenos. La palabra enteógeno, del griego enteos, que tiene a Dios dentro, y genos, que genera o produce, fue acuñada precisamente para distinguir el uso sagrado de las plantas psicoactivas de su uso recreativo. Los enteógenos son sustancias que generan la experiencia de lo divino. Este concepto, desarrollado por los investigadores Gordon Wasson, Albert Hoffman y Carl Rock, ha transformado la manera en que los académicos piensan sobre los orígenes de la religión. La hipótesis de que las experiencias religiosas originales de la humanidad estaban mediadas por plantas está respaldada hoy por décadas de investigación en arqueobotánica, neurociencia, psicología de la religión y estudios clásicos. Hay otro texto que merece atención en este contexto, el libro de Ezequiel. La visión inicial de Ezequiel, conocida como la visión de la Merkabah o carro divino, es una de las descripciones más extraordinarias de la literatura bíblica. Ezequiel describe criaturas con 4 caras, ruedas dentro de ruedas, un espejismo de cristal, fuego y relámpagos, colores que van del ámbar al arco iris, una figura humana sentada sobre un trono de zafiro. Esta descripción tiene paralelos sorprendentes con las descripciones de visiones enteogénicas documentadas en la literatura moderna. La geometría fractal, las entidades con múltiples caras, los colores imposiblemente intensos, la sensación de estar ante algo de una grandeza aplastante. Estos son temas recurrentes en los reportes de experiencias con DMT, psilocibina y otras sustancias en dosis elevadas. El académico israelí Moshe Idel, uno de los más grandes expertos mundiales en misticismo judío, ha documentado extensamente cómo las tradiciones de la Merkabah, los viajes místicos al cielo, la visión de los ángeles y la entrada al palacio divino forman el núcleo de la mística judía desde la época del Segundo Templo. Estos textos, conocidos como literatura Hejalot, describen técnicas elaboradas para alcanzar estados de visión mística que incluyen el ayuno, la repetición de fórmulas, posiciones corporales específicas y la inhalación de humos. La combinación de estas técnicas con el conocimiento herbolario que acabamos de discutir pinta un cuadro coherente de una espiritualidad antigua que era mucho más rica y compleja que lo que la religión institucional posterior ha querido reconocer.
Un elemento que no podemos ignorar es el ungüento con el que María Magdalena ungió a Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 12, describe cómo María tomó una libra de perfume de nardo puro, muy costoso, ungió los pies de Jesús y los secó con su cabello. El aroma llenó toda la casa. El nardo, conocido también como espicanardo, es una planta del Himalaya cuyo aceite esencial es extremadamente potente. Una libra entera de nardo puro representaba el salario de 300 días de trabajo de un jornalero. Esta era una sustancia de valor extraordinario, usada en los rituales de embalsamamiento en Egipto y considerada sagrada en múltiples tradiciones del cercano Oriente. En el contexto de todo lo que hemos analizado, el ungimiento ritual con sustancias aromáticas potentes adquiere una dimensión diferente. Ahora debemos hablar de algo que puede resultar incómodo para algunos, pero que es necesario abordar con honestidad intelectual. ¿Qué implicaría todo esto para la fe religiosa? Hay dos respuestas posibles. Para quienes entienden la fe como algo que requiere milagros, en el sentido de intervenciones sobrenaturales que desafían completamente las leyes naturales, este tipo de investigación puede parecer una amenaza. Pero para quienes entienden que Dios actúa en y a través de la naturaleza, que las plantas son creaciones divinas con propiedades que el Creador ha puesto en ellas con un propósito, la posibilidad de que las experiencias religiosas del mundo antiguo estuvieran mediadas por plantas sagradas no reduce sino que profundiza el misterio. No hace a Moisés menos auténtico decir que la experiencia de la zarza ardiente pudo haber implicado plantas con propiedades visionarias. Lo que hace es mostrar la profundidad de la naturaleza, la riqueza de lo creado, la variedad de vías por las que lo sagrado puede irrumpir en la conciencia humana. La investigación arqueobotánica del mundo bíblico es un campo joven y emocionante. Cada año aparecen nuevos hallazgos. El descubrimiento de cannabis en Tel Arad fue solo uno de muchos. Los análisis de residuos en vasijas del período del Templo de Salomón, los estudios de semillas carbonizadas en yacimientos del Neolítico del Medio Oriente, los análisis de momias egipcias que muestran presencia de cannabis, coca y otras sustancias, todo esto está construyendo un cuadro de la antigüedad radicalmente diferente al que aprendemos en las escuelas dominicales. Es fascinante detenerse un momento a pensar en lo que significa el Pentecostés desde esta perspectiva. El libro de los Hechos de los Apóstoles describe cómo, 50 días después de la resurrección de Jesús, los discípulos estaban reunidos en un lugar cuando de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Los que los escuchaban desde afuera pensaron que estaban borrachos. Pedro tuvo que salir a explicar que no estaban ebrios porque era demasiado temprano en la mañana. Este detalle, la acusación de embriaguez y la respuesta de Pedro, es curioso. La acusación sugiere que el comportamiento externo de los discípulos en ese momento se parecía lo suficiente a la embriaguez como para generar esa conclusión en los observadores. ¿Qué estaban experimentando realmente? El escenario: gente reunida en un espacio cerrado, humos y aromas sagrados, estados de éxtasis y habla incoherente para los observadores externos, es completamente consistente con lo que conocemos de otros contextos de uso ritual de plantas en la antigüedad. Vale la pena también mencionar la figura de Juan el Bautista. Juan vivía en el desierto, vestía pieles de camello, comía langostas y miel silvestre. El Evangelio de Lucas dice que estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Años en el desierto, en ascetismo extremo, en ayuno, en exposición al sol y al frío, en comunión con la naturaleza salvaje del Jordán y del desierto de Judea. El desierto de Judea está lleno de plantas con propiedades activas. Las langostas que Juan comía eran probablemente las vainas del árbol algarrobo, también llamado en hebreo locust bean. La vida de Juan el Bautista, su predicación apocalíptica, su capacidad para atraer multitudes al desierto, su autoridad espiritual, todo esto se enmarca en el contexto de un hombre que había pasado años inmerso en el mundo natural del desierto de Judea, con un profundo conocimiento de ese mundo. La arqueología, la lingüística, la etnobotánica y la neurociencia están reescribiendo nuestra comprensión de los orígenes religiosos, no para destruir la fe,
sino para profundizarla, para mostrar que lo sagrado no necesita ser ajeno al mundo natural, sino que puede encontrarse en su corazón mismo. El cane bosem del Éxodo, el incienso del templo, los rituales de unción, el ayuno en el desierto, los misterios del mundo mediterráneo antiguo, todo esto forma parte de una historia que apenas estamos comenzando a contar con rigor y honestidad. Una historia que nos recuerda que los seres humanos que escribieron la Biblia vivían en un mundo vivo, aromático, botánicamente rico, y que ese mundo impregnaba cada aspecto de su espiritualidad, y que quizás, solo quizás, hemos perdido algo importante al olvidar esa conexión. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.